Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número uno del periodo 2024-1 de mecánica de fluidos. Procedo a compartir pantalla. Bienvenida, Eudis. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Aguardemos unos 2 minutos máximo, esperando que lleguen otros participantes para que se incorporen. Ok. Bien, entonces continuemos. Nuestro encuentro síncrono número uno de mecánica de fluidos. Hoy estaremos hablando en primera instancia de nuestro plan de evaluación y los temas correspondientes a nuestra unidad número uno. Recuerden que nuestra evaluación sumativa número uno apertura el 12 de febrero a las 12:01. Recuerden leer las disposiciones de forma, donde se debe entregar ese ejercicio y ver la rúbrica, en este caso nuestra lista de cotejo allí. Y en nuestro plan de evaluación, nótese como siempre 4 actividades sumativas y las fechas correspondientes de cada una de ellas. Comenzamos con nuestra primera actividad sumativa para el día 12 de febrero y culminando con nuestra última actividad sumativa, que será la número 4 para el 25, siendo el 25 de marzo y culminando el 29 de marzo. Y así vamos por concluido en estas fases de sumativa nuestro periodo académico del trimestre 2024. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a las unidades de competencia que vamos a ver, de las fechas? Eh, mm, de- Buenas noches, profesor. Sí Buenas noches. tengo una duda con respecto a las fechas, Ajá. porque las actividades síncronas están pautadas para la misma semana de la fecha de entrega de, de las actividades, la 2, Ok, 3 y 4. entiendo. Pero
recuerda que tenemos el material colgado allí, tenemos los foros de dudas o el chat para enviar cualquier inquietud y yo le doy siempre el feedback. Dan en esa semana para aclarar en caliente, como se diría, cualquier duda que no pudieron manifestar a través del chat. Ok, sí, Ajá, solo quería confirmar porque exacto. es la primera vez que veía eso. O sea, las actividades Sí, síncronas así, quería confirmar con usted, pero perfecto. exacto. Tradicionalmente, en la encuentro pasado con mecánica, que recuerdo que estaba conmigo también, sí, fue una semana antes la ciclo. Ok, perfecto, profesor. Pero acá en Así caliente sé para, que... tener esa interacción. Perfecto. Perfecto. Entonces continuamos. Como nuestro tema es fluido, vamos a hacer el estudio de la mecánica de los fluidos, como nos indican nuestro plan de evaluación. Comenzamos. Nuestra primera unidad de competencia es las propiedades de los fluidos, funciones intrínsecas de los fluidos, estática de los fluidos para nuestra segunda unidad de competencia, cinemática de los fluidos y la aplicación de la mecánica en los equipos de turbomáquina. En tal sentido, debemos definir qué sería un fluido, ¿cierto? Tenemos que un fluido no es más que aquella sustancia que se forma continuamente cuando se aplica un esfuerzo tangencial, por muy pequeño que sea. Entonces los fluidos tienen cierta capacidad de ser más resistentes o menos a esa aplicación de esfuerzo tangencial producto o que le va a originar la deformación. Entiéndase que por fluido podemos tener el agua, que es el fluido utilitario ideal, aceite, glicerina, gasolina, alcohol. ¿Bien? Entonces, la definición, aparte de esta definición de esta sustancia que se deforma bajo la fuerza, por la acción de una fuerza, también el fluido es aquella sustancia que opone poca resistencia para fluir, para desplazarse de manera fluido. Así que ese fluido a la postre nos va a dar, si está en un régimen laminar, totalmente un régimen homogéneo o un régimen turbulento, cuál es un régimen realmente caótico. Así que la mecánica del fluido no es más que el área de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento. Puedo preguntar, puedo hacer esta pregunta: un fluido en movimiento, ¿cuál sería una aplicación de ello que podríamos tener tangible, que conozcamos el caso de la vida real? Por ejemplo, cuando se utiliza algún tipo de aceite, específicamente he visto grasas utilizadas en engranajes para disminuir la fricción de las piezas. Perfecto. Utilizamos grasa o lubricante, aceite también conocido, para disminuir la fricción de las piezas. Esto nos esa fricción se origina en función del movimiento. Entonces, las piezas se mueven, el fluido está ahí para generar un efecto cuña, el cual va a disminuir el roce, esa cinemática de roce,
pero a su vez el fluido va a estar en movimiento. Y ese fluido va a depender de ciertas características particulares y ciertas condiciones de trabajo. ¿Eh? Más adelante. Por lo tanto, nuestro núcleo temático, estamos definiciones de fluido, las cuales ya vimos, y propiedades del fluido. Recuerden que estas propiedades se aplican para el caso estático y para el caso dinámico. El caso estático, cuando el fluido está en reposo. Nosotros tenemos un tanque, un recipiente, un reservorio de agua en un recipiente determinado, es mientras ese fluido esté contenido dentro de ese recipiente y no estemos haciendo uso de él, él está en reposo y tiene una energía potencial ahí como tal. En el momento que abrimos la llave y lo tenemos a una distancia determinada desde el punto de almacenamiento, ya ese fluido se nos convierte en movimiento y está en función de nuestra energía cinética, ¿correcto? Así que tenemos el estado de la materia. Fíjense, tenemos el estado de la materia en dos grupos, sólido y fluido. Podemos añadir una tercera que sería semisólido o semifluido, que sería el caso de las grasas. Pero según el comportamiento al trabajo al que esté sometido, él va a convertirse en un estado sólido o un estado de fluido. Y entre los fluidos tenemos líquido y gas. Tradicionalmente los líquidos son incomprensibles. Sin embargo, a ciertas características y procesos determinados, podemos y altas presiones, esa incomprensibilidad de los líquidos es relativa, puede variar. A ese caso, ese estudio no lo vamos a ver en esta asignatura. Sería estudio de la parte termodinámica, la parte avanzada de la sustancia bajo ciertas condiciones de trabajo. Y tenemos un gas, el cual, si es comprensible, cambia su forma dependiendo del volumen de control que lo esté conteniendo. Entonces, ¿cuál sería el fluido en condición de gas más abundante en la Tierra? Fluido vapor de agua. De agua. Vapor de agua es un gas, pero fíjate, este, eh, tenemos la palabra compuesta vapor de agua, es decir, que tenemos un componente gaseoso y un componente en condición líquida, ¿correcto? Tenemos esa mezcla. Vapor de agua sería mezcla. El gas más abundante en el planeta es el aire, Ok. ¿correcto? El vapor de agua viene en función del calentamiento o de añadirle calor a, bien sea al aire o bien sea al agua como tal. Por eso es que que la humedad relativa se incrementa, se condensa y se produce la lluvia. Y entonces básicamente estas son los estados de la materia. La clasificación. Entonces tenemos fluidos ideales, reales, newtonianos y los no newtonianos. Básicamente estos cuatro aristas o cuatro vértices me darían la clasificación total de los fluidos. Los ideales tenemos que son incomprensibles y resistentes
posee una resistencia interna al fluir, al flujo. Entonces, lo reconocemos porque tiene una viscosidad igual a cero. Un ejemplo de ello tenemos el helio a muy baja temperatura. Es decir, la resistencia a fluir es, ¿cómo sería? Ideal, ¿cierto? Sería, no tuviera resistencia, fluye nada de viscosidad. Los reales son todos aquellos que poseen una cualidad viscosa o comprensible. El agua, el aire, el aceite, la glicerina. Newtonianos poseen viscosidad constante, no cambian. Y los no newtonianos son aquellos que varían con respecto a la temperatura, que varían su viscosidad y por lo tanto la tensión cortante. Como ejemplo tenemos la pintura, el gel o champú. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien hasta ahora. Así que, ahora vimos la clasificación, ahora vemos las propiedades fundamentales de los fluidos. Esto no va a ser determinante en el momento de operar o de realizar los ejercicios asociados a la temperatura. Densidad, presión, viscosidad, peso específico, luz superficial, cavitación y capilaridad, entre otros. Así que tenemos que la densidad es esa condición propia que viene en función de quién. La densidad es Masa sobre volumen. masa sobre volumen, exactamente. Entonces, es su masa con relación al volumen que ella está. Dice que los problemas que se le presenta un fluido que tiene una densidad determinada, trabaja una presión inicial de tanto una viscosidad, siendo la viscosidad esa condición que le permite fluir más o menos rápido en ciertas condiciones de trabajo. Llámese estas condiciones, temperatura, presión atmosférica, correcto. Tenemos la cavitación, que sería la presencia de burbujas de aire en el fluido, el cual genera implosión del mismo. Está relleno, en vez de estar completamente fluido, era uniforme, homogénea, tiene presencia de moléculas de aire, la cual me va a generar una turbulencia. Imagínense una pecera donde la bomba hace recircular el agua para oxigenarla y a su vez mantener con vida a los peces, pero cuando caen genera un burbujeo, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que se está presentando ese burbujeo y ese burbujeo es la oxigenación, el aire presente en forma de burbuja. Y entonces, si queremos en un momento determinado poder atrapar a través de un equipo particular, si una bomba, turbobomba, ese fluido me va a generar una cavitación en el equipo y esa cavitación se va a transformar en un fluido. Y la capilaridad es la capacidad que tiene el fluido de fluir por un
conductor de diámetros muy pequeños y entonces va asociado a tu viscosidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por los momentos no. Bien, entonces acá definimos la viscosidad y la densidad. Tenemos su denominación, la densidad con la letra griega ρ, sobre volumen, como me había respondido la pregunta en el caso inicial, pero tenemos las imágenes que nos está dando. Piense que la densidad de un líquido en un vaso, entonces tenemos esa escala de diferentes densidades. Y lo que sí vemos que a medida que va descendiendo, que está más al fondo, quiere decir que su densidad es mayor. Se me fue la luz, el servicio eléctrico en la casa. Le va a caer el internet. ¿Me escucha?